Hoy es lunes 21 de abril del 2025, arrancamos otra semanita movida y tratamos de traer un poco acá, a partir de Wayful Talk, algunas aclaraciones para ver si podemos entender un poco qué está pasando en los mercados. Así que para eso vamos a invitarlo a Martín, que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, sobre todo para seguir después de aquel miércoles, jueves, todo esto que nos está trayendo la guerra comercial. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Oscar? ¿Todo bien? Bien, bien. El gusto de saludarte. En principio tuvimos una delegación la semana pasada de Japón. Trump dice que está en negociaciones, pero hoy Japón cerró la baja y todavía esto del panorama no lo hemos aclarado. Sí, hay dos delegaciones muy importantes que son la europea y la japonesa que están negociando en Estados Unidos en este momento. Es todo muy complicado porque obviamente la cantidad de personas que puede negociar es muy poca, entonces el tiempo físico, digamos, es muy poco para negociar con ciento y pico de países. Entonces están yendo lo más importante, que son en este momento la Unión Europea y Japón. Y el problema que está viendo es que, ya lo hemos charlado, no hay demasiado que negociar. Parece que Japón le ofreció la entrada de los autos americanos a Estados Unidos, un mercado que nunca había podido entrar. Y sí, Japón puede hacer muy fácilmente eso. El problema es que los japoneses no van a consumir autos americanos, tienen otra cultura. Y lo mismo con Europa. Se negociaba también la entrada de autos americanos y hay casos, por ejemplo, hay camionetas fabricadas en Estados Unidos que no entran en las calles europeas directamente. Sí, eso me lo imagino perfectamente. Sí, entonces es el problema que veníamos charlando. No se puede cerrar el déficit comercial a la fuerza. Tienen que ser acuerdos entre partes. Me parece que Trump piensa que las economías están más cartelizadas, que vos le decís a un grupo de empresas, bueno, vamos todos para este lado y las empresas van para ese lado. Él lo piensa así porque es su metodología también, me imagino, de ver las cosas. Sí, Es un tema, un sesgo personal. Si es la OPEC es una cosa y es muy fácil de hacer esto, vos podés agarrar un montón de voluntades y hacerlas apuntar para un lado, pero ya cuando hablamos de industrias enteras, es como decías en el mercado, como intentar arrear una manada de gatos. Vos no puedes decir, vayan todos para acá, vayan todos. Pero además, acá no es que el problema es un problema de derecho, en el sentido de que uno dice, bueno, bajen los aranceles, bajamos todos los aranceles y empezamos de nuevo. Porque acá lo que vos decís es un tema de hecho. Acá hay un tema de que el déficit no se corrige poniéndose de acuerdo. A la fuerza, ¿no? Tendría que cambiar muchos hábitos de consumo. Son economías que están diseñadas para consumir ciertas cosas de algún lado y ciertas cosas de otro. Y lo que se está intentando negociar, la economía japonesa no está diseñada para absorber autos americanos, lo mismo con la europea y lo mismo te va a suceder en todo el mundo con distintos rangos, obviamente. Los autos americanos, por ejemplo, consumen más que los autos japoneses. Sí. Para regresar a hablar, y el japonés es una persona Más que austera. veía mucho el presupuesto. Sí, es mucho más austera. De vuelta, el consumidor americano es un monstruo absoluto que tiene mucha distancia, muy distinto en la forma de comportarse de un consumidor americano al resto del mundo. Y eso es lo que hace que Estados Unidos tenga esas camionetas enormes y el resto del mundo no, por ejemplo. Ahora Fede nos va a hablar, después de toda esta parte monetaria, que también estamos viendo otro colorario distinto a lo que está pasando con los futuros. Bueno, ya abrió el mercado, con la apertura de los mercados. Europa hoy está cerrada, el lunes de Pascua, y los asiáticos, sobre todo Japón, venía a la baja. Pero vos, te quiero apuntar algo. Pero vos me decís, che, pero tampoco es un problema que Estados Unidos tenga un déficit, y hasta podría ser un problema que no lo tenga. Exactamente, más que nada porque tengamos en cuenta que la economía americana es muy particular, es única por el estatus del dólar de moneda de reserva. Entonces la economía americana está diseñada, de hecho, para funcionar con mucho déficit comercial. Porque el americano cuando consume, que es este monstruo, que es una máquina de consumir, que cualquier persona tiene un sueldo altísimo en Estados Unidos, y eso es una voracidad de consumo tremenda que la sacia con el resto del mundo, con los productos baratos que le da al resto del mundo. La consecuencia que tiene esto es que el americano está escupiendo dólares constantemente a todo el mundo y el resto de los países usan estos dólares que escupen los americanos, primero que nada para comerciar entre ellos, lo cual le da mucha demanda a la moneda, y segundo para comprar la misma deuda que emite Estados Unidos. Esto es un sistema que está muy aceitado hace 70 y pico de años. Está el caso del petrodólar, que a ver si lo puedes explicar, que lo seguro que lo vas a explicar muy Sí, claro. bien. Se le llama petrodólar porque quedó de la época donde se hizo un acuerdo con los saudíes para que Estados Unidos le iba a comprar todo el petróleo posible y ellos se comprometían a no cambiar su moneda por nada y a comprar la deuda americana. Fue algo que se expandió a todo el mundo y que funciona exclusivamente porque Estados Unidos tiene la moneda de reserva y porque tiene este déficit comercial que hace que escupa dólares por todo el mundo. Digo, en esta lógica es donde se ve claramente
pero a esto a nivel global. Sí, y esto es lo que me parece a mí lo que hace sacudir un poco los mercados, es que sería un cambio de paradigma de esos que quedan en la historia, como cuando Estados Unidos salió del patrón oro o el Plaza Accord. Es una de esas cosas muy importantes. Es como que el dólar está de alguna manera determinado para no ser una moneda fuerte, para ser una moneda de protección de valor, está destinada de alguna manera a una consistente devaluación. Te doy un ejemplo que es muy claro, que es muy conocido. Durante los años 80, durante la presidencia de Ronald Reagan, Estados Unidos tenía tasas de interés muy altas, la economía crecía mucho, se tenía mucha confianza en la economía de Ronald Reagan, entonces el dólar sufrió un fortalecimiento brutal, que fue lo que hizo que economías como Alemania, particularmente Japón, tuvieran un boom exportador porque el yen estaba muy depreciado. Claro. Se dio todo ese boom exportador de Japón tremendo, y ahí fue donde Estados Unidos tuvo un déficit comercial brutal, tanto con Alemania como con Japón, y lo que se hizo fue el famoso Plaza Accord, que se juntaron los países del G5 en su momento y acordaron todos al mismo tiempo devaluar sus monedas contra el dólar para poder darle competitividad nuevamente al dólar. Y de alguna manera, como siempre, terminó como terminó. Exactamente, entonces se ve que está por diseño la debilidad del dólar, y cuando no te lo da el mercado, los países fuerzan la debilidad del dólar, como pasó en su momento. Este es el contexto del problema, ¿no? Digo, toda la parte de la guerra comercial, lo venimos viendo, pero la semana pasada además agregamos un condimento más, ¿no? Ya se venía mencionando, porque el tema viene de ahí, y también viene, si uno quiere, ¿por qué no?, del 18, pero, digo, hay tremendas amenazas de Trump contra Powell, y obviamente Powell haciendo lo suyo, ¿no? Porque Powell de alguna manera te dice, che, esto me va a traer inflación, quiero esperar para bajar la tasa, y del otro lado el otro le dice que, que baje la tasa, sí. Me parece que para Trump es una lucha perdida por varios motivos. Primero, el periodo de Powell se acaba ahora el año que viene. Sí, creo que en enero ya finaliza el periodo. El segundo y último, y es para siempre, porque acordémonos que son 2 periodos seguidos de 4 y no puede volver a designarse como tal. Sí, eso por un lado. Segundo, hasta ahora por lo menos las instituciones americanas en este caso funcionan muy muy bien. Trump no va a poder de ninguna forma remover a Powell, y la independencia de la Reserva Federal no solo que no está en duda, me parece, yo creo que nadie duda de la independencia de la Reserva Federal, sino que es legendaria. A lo largo desde que se fundó la Reserva Federal han tenido independencia total, salvo por ahí un poquito al principio, pero muy legendaria. Ha habido casos de presidente levantando el cuello a presidente de la Reserva Federal por subir las tasas de interés, y nunca ha habido que desde el Poder Ejecutivo se pueda influir en la política monetaria, al menos hasta ahora. Yo notaba, 3 causas de... Ustedes saben que esto está primero en la Constitución determinado, pero la Constitución quedó como demasiado, muy poco fino. Por eso tenemos un antecedente jurisprudencial, 1935, el caso Humphrey, en donde se determinó que la forma de destituir a un funcionario de este nivel, pensemos que la Constitución habla de traición, sobornos, otras causas graves. Acá en este fallo de alguna manera va un poco más fino y dice ineficiencia, mal desempeño, mala conducta, ¿no es cierto? Obviamente que esto además empieza un proceso que no es la orden del Ejecutivo, es un proceso institucionalizado, con lo cual me parece que no es ninguno de los casos de Powell, está muy lejos de ser. Es una locura, tendría que ser un caso tipo Abdalá Bucaram en Ecuador, algo así, ¿no? Porque la tasa de interés es de 50 puntos básicos más arriba o más abajo. Con lo cual no vemos, por lo menos dentro del marco institucional, que esto tampoco vaya a pasar. Así que este es el otro tema, ¿no? Por un lado vemos en cuanto a la guerra comercial un problema de hecho, no de derecho, ¿no? Difícil de resolver, por lo menos en el corto plazo, y por el otro lado Por otro lado, tenemos un tema no menor, que es el dólar a la baja. Lo venimos conversando anteriormente, y cómo esto podría... De hecho, lo habíamos charlado anteriormente, si esto era una ventaja o no para Estados Unidos. Y para esto queremos preguntarle a Federico Rey, ¿qué te parece y qué relación tiene esto? Porque por otro lado, el oro está all time high, 3.400, y Bitcoin obviamente cerca a los 90.000. Sí. Bueno, históricamente la relación del dólar con el resto de las monedas emitidas por los bancos centrales, a lo largo del tiempo van perdiendo poder adquisitivo, pero siempre hemos visto que en una carrera de pérdida de poder adquisitivo, el dólar siempre es la más fuerte entre ellas. Ahora que estamos viendo a partir de principios de este año, es que está empezando a perder
terreno contra otras monedas fiduciarias, como es el caso del yen o del franco suizo, que siempre han sido también consideradas reservas de valor en momentos de alta volatilidad de mercado. Y lo que sí llama muchísimo la atención, particularmente en estos meses, es que el oro, más allá de que se viene apreciando en los últimos años, se mantuvo al alza incluso en los días de mayor volatilidad de mercado, que usualmente lo que sucede es que termina correlacionando todo con los índices, todo correlacionado, entonces no hay prácticamente activos que tú puedan salvar en el medio de un rally de volatilidad. Y lo que está sucediendo este año es que el oro de sus días sigue performando al alza, y Bitcoin, a pesar de tener algunos días a la baja, son días normales dentro de sus parámetros de volatilidad, con la característica que ya en las últimas semanas se está empezando a notar una descorrelación que tiene de corto plazo con el índice de empresas tecnológicas en Nasdaq, y empieza a comportarse más parecida a Bego como un activo, como una moneda que además funciona de reserva. La lógica era que en momentos como estos nosotros íbamos a los bonos del Tesoro americano a 10 años. Es decir, un momento de catástrofe, ¿sí? Martín nos recordaba que hubo un caso un día en la pandemia, en el 2020. Sí. Digo, pero después esto no pasó. Ahora, esto tampoco está. Esto es recurrente ya este año. Sube el oro, suben las tasas, o sea, los bonos no funcionan como activos de protección, pues bajan su precio, y en paralelo bajan los índices. Y baja el dólar. S&P y baja el dólar. Además que el medio, como ya hemos hablado, el DXY ya está por debajo de 100, ya el viernes el P ya estaba por debajo de 100, hoy sigue. Sí, perdón. una pavada esto, pero vos cuando vendés cualquier activo financiero, cuando hablamos de estas cosas, de acciones o de bonos, vos lo que recibís es dólares. Para que el dólar se debilite es porque la persona que recibió esos dólares los escupió inmediatamente y los cambió por otra cosa, sea oro, o yenes o franco suizo. Digamos, y de alguna manera esto no es porque digo, si se devalúa el dólar, ¿no mejora el déficit comercial en Estados Unidos? ¿Esto no es un beneficio en definitiva? Nominalmente sí. Sí, Ceteris Paribus también es un tema muy técnico, económico, ¿no? Es como una rama un poco más inicial, que es la solución es devaluar tu moneda, todos ponemos poder adquisitivo, pero mejorás la balanza comercial, no es tan así, no funciona. Pero no funciona. Es nominalidad, si no Argentina tendría que ser el país más competitivo del mundo. De hecho, Estados Unidos tenía balanza comercial positiva cuando su moneda décadas atrás era la más fuerte del mundo también. Y tenía muy buenos salarios, era muy productivo. No es importante, digamos, forzar la devaluación de la moneda para intentar colocar mayores volúmenes de servicios o bienes en el mercado internacional, digamos, la solución. Bien. Ahora, ¿qué es lo que provoca, que estamos viendo que provoca que finalmente ahora en 2025 el dólar esté depreciándose? Es porque el déficit fiscal tiene hace muchísimos años en los Estados Unidos. Déficit comercial también. El problema es algo que mencionaba Martín hace unos minutos, es este sistema de ilegal donde a cambio de las relaciones comerciales, Estados Unidos lo que pide a cambio es que las divisas que ingresan a los países extranjeros las coloquen en treasuries, que son los que terminan financiando el déficit, el gasto público de Estados Unidos. Cuando dejan de tener grandes posiciones en treasuries, es ahí donde se empiezan a subir las consecuencias del déficit fiscal, porque hoy en día el mayor tenedor es la Reserva Federal, o sea, básicamente monetiza el déficit norteamericano. Yo digo, para ir cerrando entonces y sintetizando un poco, tenemos primero lo de la guerra comercial, frenado por cuestiones de hecho, ¿sí? Ahora en este problema tenemos el problema de que no podemos negociar con todos juntos, entonces se negocian bloques, esto no está progresando, decimos también que no es un tema normativo, sino es un tema de cómo se ponen de acuerdo. Veremos si lo que quiere Trump es simplemente una victoria política o un cambio genuino. La segunda cuestión, el tema de Powell. Institucionalmente, los antecedentes no lo acompañan a Trump para poder destituirlo. Y por el otro lado, este dólar a la baja, que lo que estamos viendo es que quizás no es que sea una oportunidad, sino quizás hasta pueda llegar a ser un problema. Que les deseo muy buena semana y estamos en contacto para lo que viene. Un gran abrazo.